El contrato del oso 2, huida y furia. 1. El santuario de las gorilas. La furgoneta, robada de los mismos mercenarios que los habían asediado, apestaba a miedo, sudor y pino artificial. Era un espacio reducido para una tripulación tan variopinta. Nora conducía con una concentración brutal, sus enormes zarpas casi engullendo el volante. A su lado, Ana, la matriarca, navegaba usando una tableta reforzada, con la mandíbula tensa. Atrás, el resto del equipo se apretujaba como podía. Nerea y Sonor curaban sus heridas en silencio. Isabel y Andrea desmontaban un dispositivo de rastreo enemigo con la precisión de cirujanos. Nancy afilaba sus cuchillos, un sonido rítmico y amenazador que llenaba el habitáculo. Y en un rincón, Jorge y Barto intentaban no ser aplastados, el humano sintiéndose más frágil y fuera de lugar que nunca, a pesar de su recién ganado estatus de miembro de la manada. Condujeron durante 2 días, deteniéndose solo para repostar en gasolineras desiertas en mitad de la noche, usando tarjetas de crédito clonadas por Barto. El destino era una coordenada que Ana había introducido, un punto ciego en los mapas de vigilancia humana. Un santuario. Llegaron al amanecer del tercer día. El lugar era una finca enorme, oculta en un valle boscoso y rodeada por una valla de aspecto electrificado. La casa principal no era la fortaleza ultramoderna de Ana, sino una construcción más rústica y acogedora, una gran casa de campo de piedra y madera, pero claramente modificada con tecnología de primera. Cuando la furgoneta se detuvo, la puerta principal se abrió y una figura salió a recibirlos. Era una gorila. Pero no como los machos que los habían atacado. Era una hembra, una montaña de músculo y poderío, con un pelaje negro como la obsidiana. Era, como Jorge describiría más tarde en un momento de poca delicadeza, gorda y maciza, una combinación de fuerza abrumadora y una presencia casi maternal. Sus ojos, sin embargo, eran inteligentes y amables. «Llegáis tarde, Ana», dijo la gorila con una voz profunda y resonante, aunque teñida de alivio. Abrió sus brazos y envolvió a Ana en un abrazo que habría partido en 2 a un humano normal. «Tuvimos complicaciones, Anayara», respondió Ana, devolviendo el abrazo. «Gracias por acogernos». Pronto, más habitantes de la casa salieron a recibirlos. 2 gorilas más jóvenes, claramente hermanas de Anayara. Marta, la mayor, tenía una cicatriz que le cruzaba un ojo y una mirada seria, la jefa de seguridad de este nuevo clan. Ainara, la mediana, se movía con una energía nerviosa, sus manos siempre ocupadas trasteando con algún aparato. Y finalmente, Claudia, una adolescente de pelo alborotado y una sonrisa traviesa que no ocultaba una inteligencia vivaz. Era la traviesilla con cabeza. Luego vinieron las osas. Miriam, otra parda como Ana, pero con un aire más relajado, casi bohemio. Y Diana, una osa de anteojos, llamada así por las marcas claras alrededor de sus ojos que parecían unas gafas. Era más pequeña que las otras osas y emanaba una dulzura abrumadora. En cuanto vio a Barto, lo cogió en brazos con una delicadeza increíble y empezó a mimarlo y a hacerle carantoñas, para la total mortificación del conejo programador. El santuario de Anayara era un remanso de paz. El contraste con la tensión de los últimos días era casi violento. Los recién llegados fueron recibidos con comida caliente, atención médica para sus heridas y, sobre todo, una sensación de seguridad que creían haber perdido para siempre. Las noches se llenaron de historias. Sentados alrededor de una enorme chimenea, los 2 grupos compartieron sus vidas. Anayara contó cómo su familia había establecido ese refugio, una comunidad para hembras que buscaban una vida alejada de la agresividad de los clanes de machos. Ana, a su vez, relató la historia de su equipo, su investigación tecnológica y el asedio que habían sufrido.
Cuando le llegó el turno a Jorge, todas las miradas se posaron en él. Por primera vez, no contó su historia con la ironía de un superviviente, sino con la honestidad de quien ha encontrado algo que merece la pena proteger. Habló de su vida patética, de la borrachera que lo cambió todo, del terror que sintió al despertar frente a Ana, de cómo había pasado de ser un esclavo a un compañero. No omitió nada, ni siquiera su peculiar fascinación por los vientres, contándolo con una simpleza que lo despojaba de cualquier perversión. El silencio que siguió a su relato no fue de juicio, sino de comprensión. En ese mundo de criaturas extraordinarias, su rareza era solo una más del montón. Pero su confesión no pasó desapercibida. Anayara lo observaba desde su sillón, con una curiosidad insondable en sus ojos oscuros. Diana, que estaba sentada en el suelo acariciando a Barto, también le lanzó una mirada coqueta por encima de sus anteojos naturales. Ambas sentían una atracción por aquel extraño y frágil humano que había sobrevivido a su mundo. Y su extraña confesión, en lugar de repelerlas, había encendido una chispa de curiosidad. La paz y la armonía del refugio estaban a punto de volverse mucho más personales. 2. El ritual de la confianza. La vida en el refugio se asentó en una rutina cómoda. Las mañanas eran para trabajar, el equipo de Ana ayudaba a reforzar la seguridad del complejo, mientras que el de Anayara compartía sus conocimientos sobre agricultura hidropónica y energías renovables. Jorge y Barto se encontraron con una infraestructura de red completamente diferente y pasaron días adaptando sus sistemas y fusionando las bases de datos. Jorge, sin embargo, notaba las miradas. Anayara a menudo se sentaba cerca de donde él trabajaba, observándolo en silencio con una intensidad que lo ponía nervioso. Diana, por otro lado, era mucho más directa. Buscaba cualquier excusa para estar cerca de él, para darle un abrazo juguetón que lo levantaba del suelo o para ponerle una de sus enormes y suaves zarpas en el hombro. Una tarde, mientras Jorge revisaba unas líneas de código, Anayara se acercó y se sentó a su lado, su presencia llenando el espacio. Tu historia de la otra noche, comenzó ella, su voz un murmullo profundo. Fue honesta. No tenía sentido mentir, respondió Jorge, sin apartar la vista de la pantalla, aunque no estaba procesando nada de lo que leía. Especialmente la parte sobre tu afición. Jorge se tensó. Mira, sé que es raro, pero... Raro para los de tu especie, quizás, lo interrumpió ella, con una media sonrisa. Para nosotros, los cuerpos son solo cuerpos. Tienen funciones. Dan calor. Ofrecen consuelo. La vergüenza es un concepto muy humano. Hubo un silencio, y luego Anayara se inclinó un poco más cerca. Diana y yo hemos hablado. Nos pareces interesante. Frágil, pero con una extraña resistencia. Y nos preguntábamos si tu necesidad es solo una fantasía o algo que realmente te aporta calma. Jorge tragó saliva. ¿A dónde quieres llegar? A una propuesta, dijo Anayara. Un intercambio. Queremos entenderte. Y tú pareces necesitar algo que nosotras podemos ofrecer. Diana es muy curiosa, y yo. Admito que también. La propuesta se materializó esa misma noche. Anayara lo llevó a un enorme cuarto de baño, con una bañera del tamaño de un jacuzzi. Diana ya estaba allí, esperándolos. El ambiente no era sexual, sino de una solemnidad extraña, casi clínica. Aquí, la confianza lo es todo, dijo Diana, su voz un arrullo suave. Los olores, las sensaciones. Son formas de comunicación. De aceptación.
Queremos que te sientas parte de esto, completamente. Sin secretos ni vergüenza. Y entonces le explicaron el ritual que habían ideado, una prueba de confianza definitiva y, para Jorge, la cosa más surrealista que le había ocurrido hasta la fecha, lo cual ya era decir. A Nayara se tumbó en el suelo del espacioso baño. Su vientre era una llanura suave y oscura, que subía y bajaba con su respiración tranquila. Hazlo, dijo ella, con la voz firme. Libera tu tensión. Marca este lugar como tuyo. Muéstranos tu vulnerabilidad. Con el corazón latiéndole en la garganta, sintiéndose a la vez un degenerado y un participante en una extraña ceremonia tribal, Jorge hizo lo que le pedían. Fue un acto extrañamente liberador, despojado del tabú humano. Inmediatamente después, Diana, con una delicadeza increíble, usó paños calientes y agua jabonosa para lavar el vientre de su amiga, y al propio Jorge, limpiándolos a ambos. El acto no fue de repulsión, sino de cuidado, como una madre limpiando a su cría. Finalmente, a Nayara lo atrajo hacia sí y lo dejó recostarse sobre su ahora limpio y cálido vientre. El calor, el olor a limpio, el poderío de la gorila bajo él. Fue una experiencia abrumadora. Se sintió completamente aceptado, con sus rarezas y todo. Este ritual se repitió varias veces en las semanas siguientes. A veces era con Anayara, otras con Diana. Se turnaban, ofreciéndole esa extraña mezcla de humillación y aceptación total. No todas participaron. Ana y Sonor lo consideraban una excentricidad innecesaria, pero no lo juzgaban. Nerea era demasiado tímida para siquiera planteárselo. Pero para Anayara y Diana, era una forma de romper la última barrera entre el humano y ellas, de integrarlo en su familia de una forma visceral e innegable. Jorge, por su parte, encontró en ello una extraña paz, un ancla en su loco mundo nuevo. 3. Tecno, regalos y una trampa de miel. La calma del refugio se vio interrumpida un día por una llamada urgente de Nayara, la leona embarazada. El momento había llegado. La noticia electrizó a ambos clanes. Se organizó una expedición rápida, con Sonor, Ana y Jorge, elegido por Nayara como su amuleto de la suerte y almohada personal, para asistir en el parto, que tuvo lugar en la antigua guarida, ahora vacía. El nacimiento fue un evento primario e intenso. Jorge, sintiéndose completamente fuera de lugar, hizo lo único que podía, ofrecer su presencia silenciosa y servir de apoyo, literalmente, para que Nayara se recostara entre contracciones. Horas más tarde, el mundo tenía un nuevo habitante, un cachorro de león diminuto, sano y ruidoso. La celebración que siguió fue legendaria. De vuelta en el refugio de Anayara, montaron una fiesta que duró toda la noche. Nerea, que en secreto era una DJ aficionada, montó un equipo de sonido y pinchó una sesión de tecno industrial que hizo vibrar los cimientos de la casa. Los regalos para el recién nacido eran tan peculiares como sus anfitriones. Sandra le regaló una raíz de una planta con propiedades calmantes para la dentición, Isabel y Andrea, un móvil de cuna con drones en miniatura que proyectaban patrones de luz en el techo, Nancy, un pequeño cuchillo de entrenamiento, completamente romo, para que empiece pronto. Jorge, en medio de la euforia general y con varias cervezas de más, se sintió más integrado que nunca. Charló con Miriam, bailó torpemente con Claudia, e incluso intercambió chistes malos con Marta, la seria gorila, que esa noche se permitió sonreír. Se sentía seguro, querido. Estaba ligando, no en un sentido romántico, sino social. Estaba forjando lazos. Mientras tanto, Barto, que odiaba el tecno, se había escabullido al jardín en busca de un poco de paz. Fue allí donde la vio. Una Doberman elegante, de pelaje negro y fuego, que lo observaba desde la linde del bosque. No parecía una amenaza. Se acercó con cautela, moviendo la cola.
Hola, dijo ella, con una voz suave y melódica. Perdona si interrumpo. Me llamo Candela. Barto se sintió inmediatamente cautivado. Era preciosa. Empezaron a hablar. Candela le contó que vivía cerca, con sus humanos, en una camper. Le dijo que a veces se sentía sola. Barto, por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión con alguien fuera de su círculo de rehenes y secuestradores. Se vieron varias veces en los días siguientes, a escondidas. Candela era todo lo que Barto podría desear, amorosa, inteligente, protectora. Lo escuchaba hablar de código durante horas. Lo mimaba, lo acurrucaba. Para el conejo, que vivía rodeado de depredadores gigantes, encontrar a alguien de un tamaño más manejable y que lo tratara con tanta dulzura era el paraíso. Pero había algo extraño. Candela a veces hacía preguntas demasiado específicas. Sobre la seguridad de la finca, sobre la tecnología que usaban, sobre el humano llamado Jorge. Barto, cegado por el afecto, no le dio importancia. Un día, Candela lo invitó a conocer su casa, la camper. Dijo que sus humanos no estaban. Barto, nervioso pero emocionado, aceptó. Era la oportunidad de llevar su relación al siguiente nivel. Entró en la camper y el olor a antiséptico y a metal lo golpeó. Era demasiado limpio, demasiado ordenado. Candela lo guió hacia el interior. Están deseando conocerte, dijo ella, y su voz ya no era suave. Tenía un filo de acero. La puerta se cerró de golpe tras él. Del fondo del vehículo aparecieron dos figuras humanas. Eran los mismos mercenarios del asedio. El líder, el hombre al que Ana se había enfrentado, sonrió. Hola, conejito, dijo. Tu novia nos ha contado muchas cosas sobre ti. Ahora, tú nos vas a contar muchas más. Candela se sentó a los pies de su dueño, con la cabeza gacha. No era su amante, era su herramienta. Una trampa de miel perfectamente ejecutada. Barto miró a los ojos del hombre y vio la fría promesa de dolor. Lo habían atrapado. Y lo iban a torturar para que revelara la ubicación de sus amigos y, sobre todo, la identidad del objetivo que ahora sabían que era clave: Jorge, el hijo del alcalde del pueblo cercano. 4. Lágrimas, ron y consuelo. Mientras Barto caía en la trampa, en la finca se celebraba otra noche de relativa calma. La euforia de la fiesta del nacimiento se había desvanecido, dejando tras de sí una resaca colectiva y una sensación de normalidad. Demasiada normalidad. Jorge había encontrado una botella de ron añejo en la despensa, un vestigio de los anteriores dueños humanos de la finca. Esa noche, sintió un vacío que ninguna cantidad de programación o rituales extraños podía llenar. Se sentó en el porche trasero, mirando la oscuridad del bosque, y empezó a beber. Bebió solo, al principio. Bebió por su vida perdida, por la locura que era su presente y por el futuro incierto. Y entonces, sin previo aviso, el recuerdo de su madre lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Su rostro, su sonrisa, el olor de su perfume. Murió de cáncer cuando él era un adolescente, y su padre, el alcalde, se había sumergido en el trabajo, dejándolo a la deriva en su dolor. Esa herida nunca había cicatrizado. El ron rompió las compuertas. Jorge empezó a llorar. No con sollozos silenciosos, sino como un niño, con gemidos desgarradores que rasgaban el silencio de la noche. Lloraba por su madre, por su soledad, por el desastre en que se había convertido. La primera en encontrarlo fue Ana. Salió al porche, alertada por el ruido, y se detuvo al verlo en ese estado. Por un momento, no supo qué hacer.
El consuelo no era su punto fuerte. Pero al ver a ese humano, normalmente tan sarcástico e insufrible, completamente roto, algo en ella se ablandó. Se sentó a su lado, su enorme presencia era un ancla en la tormenta de Jorge. No dijo nada. Simplemente se quedó allí. Jorge, en su nebulosa de alcohol y pena, se giró y se enterró en su espeso pelaje, como había hecho tantas veces en el vientre de otras, pero esta vez no buscaba paz, sino un refugio contra el dolor. La echo de menos, sollozó contra su costado. La echo tanto de menos. Ana, torpemente, levantó una zarpa y la posó sobre su espalda. Lo sé. Poco a poco, las demás fueron saliendo, atraídas por la escena. Nerea, con su timidez habitual, se sentó al otro lado de Jorge. Anayara se colocó detrás, creando un muro protector. Claudia, la adolescente, se acurrucó cerca, su travesura habitual reemplazada por una empatía silenciosa. Incluso Sonor y Nancy observaban desde la distancia, respetando su duelo. La situación se intensificó. Jorge, buscando el máximo consuelo físico, se aferró a Ana, su rostro contra su vientre. Ella se lo permitió. Nerea, viendo su necesidad, se tumbó a su lado, ofreciendo también su calor. Anayara y Claudia se unieron, creando una especie de nido de cuerpos enormes y cálidos alrededor del tembloroso humano. No fue un acto sexual, sino algo mucho más primario. Fue un acto de consuelo absoluto, de la manada protegiendo a su miembro más vulnerable. Le ofrecieron lo único que tenían, su presencia, su calor, sus cuerpos como escudos contra sus demonios. Rodeado por ellas, Jorge finalmente lloró hasta quedarse dormido, sintiéndose, por primera vez desde la muerte de su madre, completamente a salvo. 5. Misión de rescate improvisada. A la mañana siguiente, la ausencia de Barto era un grito silencioso. No estaba en su puesto de trabajo. Su cama estaba intacta. Una búsqueda rápida por la finca no arrojó resultados. Ainara, la experta en comunicaciones, revisó los registros de la valla perimetral. No había habido ninguna brecha. Se había ido por su propio pie. Candela, susurró Jorge, con la cabeza palpitándole por la resaca. Recordaba vagamente a Barto hablando de ella. Una patrulla liderada por Sonor encontró las huellas. Las de un conejo y las de un perro, que se dirigían hacia la carretera y se detenían donde unas marcas de neumáticos indicaban que una furgoneta camper había estado aparcada. La verdad cayó sobre ellos como una losa. Era una trampa, gruñó Ana. Lo han cogido. El pánico se mezcló con la furia. Isabel activó un dron de vigilancia para rastrear la carretera, pero ya era tarde. La camper podría estar a cientos de kilómetros. Tenemos que ir a por él, dijo Nora, su voz un trueno contenido. ¿Cómo? Replicó Marta. No tenemos vehículos adecuados para una persecución, y no sabemos ni a dónde vamos. Fue entonces cuando la mirada de Jorge se posó en un vehículo aparcado en uno de los graneros. Pertenecía a los antiguos dueños. Una autocaravana. Vieja, destartalada, pero con un motor diésel que sonaba potente. Usaremos eso, dijo Jorge. El plan era una locura, una improvisación sobre la marcha. Nora, la mejor conductora, se puso al volante. Ana iría de copiloto, coordinando la búsqueda desde la tableta, intentando encontrar alguna pista digital que Barto pudiera haber dejado. El resto se apretujaría detrás. El caos se apoderó de los preparativos. Mientras Nora intentaba hacerle un puente a la autocaravana, Claudia, la gorila adolescente, que había encontrado la botella de ron de Jorge, se la bebió como si fuera zumo.
Para cuando arrancaron, la joven gorila estaba completamente borracha. Se tambaleó hasta la cabina del conductor y, entre risas tontas, se desplomó sobre el regazo de Nora. «Claudia, quítate de en medio», rugió Nora, intentando ver la carretera por encima de la cabeza peluda de la adolescente. «Quiero conducir», balbuceó Claudia, intentando agarrar el volante. Nora, sin tiempo para discutir, la agarró con un brazo, la sentó de lado sobre sus muslos, casi aplastándola contra su vientre, y la sujetó allí mientras maniobraba la enorme autocaravana para sacarla del granero. Con un chirrido de neumáticos y una nube de humo negro, la misión de rescate más improbable de la historia se puso en marcha. Una osa grizzly conduciendo, con una gorila adolescente borracha en su regazo, persiguiendo a una furgoneta de mercenarios que había secuestrado a un conejo programador. La cordura había abandonado oficialmente el edificio. 6. Lazos de sangre y furia de osa. Gracias a un troyano de último recurso que Barto había instalado en la red de los mercenarios, Ana consiguió triangular su posición. Se dirigían al pueblo. Al ayuntamiento. Hacia el padre de Jorge. Llegaron justo cuando los mercenarios sacaban a un malherido Barto de la camper. El alcalde, un hombre de traje caro y rostro severo, los esperaba en la plaza. El padre de Jorge. La autocaravana irrumpió en la plaza con un frenazo que hizo gritar a los pocos civiles presentes. La puerta se abrió y la extraña compañía de Jorge salió, posicionándose entre los mercenarios y el alcalde. «Jorge», gritó el alcalde, su rostro una mezcla de shock y furia. «¿Qué es este circo? ¿Qué son estas bestias?» «Son mi familia», replicó Jorge, plantándose frente a él. La resaca, la pena y la adrenalina formaban un cóctel explosivo en su interior. «Y han venido a por nuestro amigo». La discusión fue acalorada, un torrente de reproches y dolor acumulado durante años. El alcalde acusó a Jorge de ser una decepción, un desastre que se había juntado con monstruos. Jorge le echó en cara su abandono, su frialdad tras la muerte de su madre. La discusión verbal escaló a un forcejeo. El padre abofeteó al hijo. En ese instante, algo se rompió. Anayara se interpuso con un gruñido que hizo temblar los cristales del ayuntamiento. Nora se colocó al lado de Jorge, una muralla de músculo. Todas ellas, sus extrañas y peligrosas niñeras, formaron un círculo protector a su alrededor. «No volverás a ponerle la mano encima», dijo Ana, su voz era hielo puro. Abrumado por la emoción, por el acto de lealtad incondicional, Jorge sintió una claridad repentina. Miró a Ana, que lo había salvado, que lo había consolado, que lo lideraba. Y lo supo. «La quiero», gritó, su voz rompiéndose. «La quiero a ella». El alcalde lo miró como si estuviera loco. Los mercenarios dudaron. En medio de ese silencio tenso, Jorge dio un paso hacia Ana y, para demostrar la verdad de sus palabras de la única forma que su extraña mente podía concebir, se arrodilló y besó su vientre. Fue un acto de devoción pura, extraña y completamente sincera. Para Ana, fue la gota que colmó el vaso. La declaración de Jorge, el ataque a su protegido, la amenaza a su familia. Todo convergió en un punto de furia helada. Se irguió sobre sus patas traseras, un espectáculo de poder aterrador. «Nora, coge a los chicos. Largaos de aquí», rugió. Agarró al alcalde por la solapa de su traje caro como si fuera un muñeco de trapo. «Tú y yo vamos a hablar». La pelea fue breve y unilateral. Ana no usó sus garras para matar, sino su fuerza bruta para desarmar y humillar.
Lanzó al alcalde contra su propio coche oficial y se enfrentó a los mercenarios, que, viendo a su pagador neutralizado y a una osa parda enfurecida, decidieron que no les pagaban lo suficiente. Mientras tanto, Nora había organizado la huida. Metió a Barto, a Jorge y a los demás de vuelta en la autocaravana. «Sujetaos», gritó. Arrancó con tal brusquedad que Jorge, todavía medio piripi y en shock, perdió el equilibrio y cayó hacia la puerta abierta. Sonor y Nancy lo agarraron, pero no pudieron subirlo del todo. La única solución fue empujarlo hacia afuera, sobre el capó del vehículo en marcha. «Sujetadlo», ordenó Sonor. Isabel, desde dentro, activó un dispositivo de sujeción magnética, y la triple barra de defensa delantera de la autocaravana se convirtió en una jaula improvisada, atrapando a Jorge boca abajo contra el metal vibrante. Y así huyeron del pueblo, una autocaravana destartalada a toda velocidad, con un conejo herido dentro y un humano borracho y con el corazón roto sujeto al capó, viendo el asfalto pasar a toda velocidad bajo su cara mientras su nueva madre osa le compraba tiempo luchando contra su padre biológico. 7. La calma después de la tarde. Se reagruparon con Ana horas más tarde, en un punto de encuentro preacordado en el bosque. Estaban todos magullados, tanto física como emocionalmente, pero estaban todos vivos. Juntos. El viaje de vuelta al refugio fue silencioso. Barto estaba siendo atendido por Diana. Jorge, ya dentro del vehículo, estaba envuelto en una manta, temblando, procesando la vorágine de la tarde. La pelea con su padre, su confesión, la imagen de Ana luchando por él. Cuando llegaron, nadie dijo nada. Simplemente se dispersaron buscando cada uno su propio espacio para lamerse las heridas. Jorge se encontró en el porche, mirando cómo el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Ana se sentó a su lado. «Lo que has dicho en la plaza», comenzó ella, su voz suave. «Lo decía en serio», la interrumpió Jorge, sin mirarla. De la forma más jodida y rara posible, pero lo decía en serio. Ana no respondió durante un largo rato. Simplemente extendió una zarpa y la dejó descansar sobre el hombro de Jorge. No era un gesto romántico. Era un gesto de posesión, de protección. De pertenencia. «Tendrás que reponerte, Jorge», dijo finalmente. «Todos tenemos que hacerlo. El mundo sabe que estamos aquí. Tu padre no se rendirá. Esto no ha acabado». Jorge apoyó la cabeza en su costado. El pelaje era áspero, olía a bosque y a furia. Se sentía como estar en casa. «Lo sé», susurró él. La tarde había sido un infierno. Habían sobrevivido, sí. Pero la guerra acababa de empezar. Y en medio de todo ese caos, Jorge se dio cuenta de una verdad simple y aterradora. Por fin había encontrado un lugar por el que merecía la pena luchar. Y morir. ¿Podrían sobrevivir a lo que viniera después? Mirando a la osa a su lado, a la matriarca que había luchado por él, Jorge sintió una oleada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían.